Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Sistemas Judiciales Comparados, en esta ocasión Francia, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejus. Co-organiza la Universidad del Museo Social Argentino. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les pedimos que canalicen las preguntas que tengan para los disertantes a través del sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejus, doctor Joaquín Darrocha. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión de Fundejus en su 29 aniversario. Como ustedes saben, esta constituye el cierre de una serie de reuniones relativas a los sistemas judiciales de distintos países. Hoy tratamos el de la República Francesa y tenemos el altísimo honor de contar entre quienes están entre nosotros a la señora... Se quitó el micrófono. Doctor Darrocha, se quedó sin audio. Espere que lo vamos a habilitar nuevamente. A ver, un segundito nomás. Vamos a probar darle audio. Ahí está. Ya está. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Estos son los problemas técnicos que tenemos contra los cuales tenemos que luchar cada vez que nos metemos en cuestiones que no son de nuestro conocimiento. Decía que contamos con el honor de que se encuentre entre nosotros la embajadora de la República Francesa, Claudia Scherer-Exaucet, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación para participar de esta reunión. Me gustaría, embajadora, decirle que para nosotros es un enorme honor contar con usted aquí, y nada menos que casi en el día de su país, en el festejo del 14 de juillet de 1789, je me rappelle. Por eso es que le pediría si nos hace el bien de decirnos unas palabras para el público que hemos reunido en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Yo no podía dejar la oportunidad así de mostrar mi amistad para mi amigo Franco, que veo ahí, que saludo de lejos por ahora, pero nos conocemos desde ya bastantes años, porque yo estuve ya en la Argentina hace 10 años como número 2 en la embajada. Yo no soy especialista de derecho, así que hay un buen disertante que le va a hablar del sistema judicial francés, no es mi especialidad, pero me parece que el derecho es uno de los valores comunes que tenemos Francia y Argentina. Es evidente que en la historia, usted acaba de aludir al 14 de julio de 1789, que los libertadores de América Latina estaban inspirados por los ideales de la República Francesa, los derechos humanos y los sistemas tienen hubo una influencia francesa en la historia también de la creación del sistema argentino. Me parece que es siempre muy importante continuar con lo comparativo, porque las sociedades cambian, lo que la gente espera de la justicia evolúa. Sé que en Francia desde muchos años hay evolución, hay modernización, tenemos desafíos nuevos. Ese desafío de la pandemia también fue un desafío muy grande para las justicias del mundo. Y lo que me parece muy interesante, por ejemplo, lo he visto
entre la última vez que vine y ahora hay unos momentos en los cuales Argentina fue francamente muy moderna en su transformación de la legislación. Estuve aquí cuando es justo el aniversario del matrimonio igualitario en la Argentina, que llegó a la Argentina antes que llegara a Francia. Nosotros tenemos otro tipo de sistema y llegó al matrimonio igualitario más tarde. Y hay hoy en día todo un tema sobre el feminicidio también en Francia, y el presidente de la República Francesa que ha decidido que la cuestión de la protección de las mujeres contra la violencia es una de las causas importantes de su presidencia. También quiere hacernos reflexionar sobre el tema del feminicidio, y en eso creo que la Embajada de Francia con los socios argentinos tiene mucho que llevar para compartir la experiencia de la justicia argentina. Así que, bueno, solo para decir que me alegro que haya ese evento, que la gente se informe con personas muy especialistas del sistema francés, que me parece perfecto, y estoy muy contenta de haber podido hablar en frente de ustedes hoy en día, el 15 de julio, casi el 14. Vive la France y vive la Argentina. Merci, madame. Yo quería agregar simplemente dos palabras. Todos hemos tomado conocimiento del fallecimiento del doctor Julio Mayer, maestro del Derecho Procesal Penal de la Argentina, y un hombre que ha colaborado desde nuestros inicios allá por 1992 con la Fundación, participando de muchas de nuestras actividades. Queremos señalar nuestra palabra y nuestra memoria por alguien que estuvo junto a nosotros y que nos falta desde allá. Ahora sí, le paso la palabra a la doctora Laura Mato para que dé comienzo a la actividad académica propiamente dicha, y le reitero nuestro agradecimiento a la señora embajadora de Francia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora embajadora, por su presencia. Bueno, por compartir de fundación, digamos, nuestra inquietud y por estudiar el sistema judicial francés. Como venimos señalando a lo largo de la descripción de esta cuarta edición, la investigación tiene un carácter descriptivo y cumple con uno de los objetivos principales de la Fundación, que es mejorar el sistema de justicia argentino y también intentar hacer un cotejo. Hoy voy a llevar adelante la palabra yo porque la investigación de Francia la elaboré yo, además de coordinar toda la investigación de esta cuarta. Y tarde es agradecerle al presidente Garrocha, al vicepresidente Ruiz Paz, a todos mis compañeros del Consejo de Administración de la Fundación, en particular al doctor Alberto Pisano, que ha ayudado y colaborado en la tarea revisora de los trabajos que integran esta cuarta edición, al doctor Cisco, que siempre nos abre sus puertas de la Universidad del Museo Social Argentino con un acceso irrestricto para poder coordinar esta tarea desde el punto de vista académico. Y bueno, finalmente a mi amigo Juan-Pierre Ganchegui, que va a estar como panelista el día de hoy, y a todos los que nos acompañan en esta sesión virtual. Un beso especial a mi amigo Fiumara Franco, autor del Sistema Judicial Comparado de Israel, y que ha hecho este nexo tan exitoso con la embajadora de Francia. Bueno, dicho esto, les propongo hacer un viaje, el último de estos sistemas judiciales comparados a Francia. Francia, la República de la Libertad, la igualdad. Si bien los trabajos escritos de investigación de sistemas judiciales comparados incluyen una descripción histórica, dado que Francia es uno de los países más antiguos de Europa, sería muy tedioso hoy en esta reunión virtual, que es una encuesta, extendernos al respecto. Pero sí nos vamos a posicionar, ¿sí?, en el siglo pasado,
en 1948, cuando se sanciona la Constitución francesa del 4 de octubre en manos del general de Gaulle. Mismo esta Constitución, que sentó las bases de la Quinta República Francesa, al cumplir su 50 aniversario, fue sustancialmente modificada ya en este siglo, en el año 2008, en el Palacio de Versalles. La modificación es importante, no desde el punto de vista cuantitativo, pero sí cualitativo. Sin embargo, hubo anteriores reformas, que no vamos a detallar, pero estaban más dirigidas a consolidar el sistema europeo constitucional de Francia en la Unión Europea. Puntualmente en el 2008 vamos a ver que hay un impacto en el sistema judicial y la autoridad judicial tal como la vamos a conocer a partir de esta descripción. Dicho esto, la Constitución política francesa es acotada y contundente en la determinación de una democracia republicana basada en la división de poderes. Tiene 89 artículos. Se divide el poder ejecutivo, legislativo y la autoridad judicial. Puntualmente, el poder ejecutivo lo caracterizamos como una democracia semipresidencialista porque dependerá del resultado de las sesiones que tenga el presidente, el juego, ¿sí?, el contrapeso que se haga en el poder legislativo. Asimismo, el presidente está acompañado de un primer ministro y su gabinete. El poder legislativo integrado por senadores y la Asamblea Nacional, diputados elegidos por el voto directo. Y finalmente hacíamos mención a la autoridad judicial, ¿sí?, porque no está nombrada como poder judicial, sino autoridad judicial cuyo garante es el presidente de la Nación y opera a través del Consejo Superior de la Magistratura. Vete aquí una cuestión importante y un artículo reformado en el 2008, puntualmente en donde el presidente de la Nación deja de presidir el Consejo Superior de la Magistratura y queda en manos del presidente de la Corte de Casación francesa. Pero yendo ya al sistema judicial y sus distintas jurisdicciones, también para ubicarnos desde el punto de vista territorial, es importante saber que Francia, territorialmente, además de ser un gran país, es el más grande de Europa. Tiene aproximadamente 67 millones de habitantes y vamos a encontrar la llamada Francia metropolitana y los dominios de ultramar. Y esto viene a colación de la división territorial que repercute necesariamente en su organización judicial. Porque además de estar dividida en regiones, está dividida en departamentos, que estos departamentos los podemos interpretar como las provincias que conocemos en nuestro país, y a su vez estos departamentos se dividen en distintos cantones y comunas. Y esa división política va a replicar en las organizaciones jurisdiccionales de uno y otros ámbitos. Por eso lo traigo a colación. Ahora, dentro de la división política también juega un papel importante a nivel nacional el Consejo Económico, Social y de Medio Ambiente. ¿Esto por qué? Porque pese a ser catalogada Francia como una de política unitaria, la función del Consejo Económico Social, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y en los territorios de ultramar, ha entrado en un diálogo, ¿sí?, democrático, ya que son elegidos en forma directa, con los denominados prefectos y subprefectos en las distintas divisiones políticas. Entonces, esta cuestión de enrolarla en un sistema unitario ha sido, de alguna manera, atenuada. El orden jurisdiccional en Francia es complejo, porque vamos a encontrar tres órdenes jurisdiccionales. El primero que vamos a nombrar es el constitucional, que recae en el denominado Consejo Constitucional. El segundo orden es el administrativo, cuyo órgano máximo es el Consejo de Estado. Y lo que conocemos como jurisdicción ordinaria, pero ordinaria en el ámbito privado, público, de derecho penal y no penal,
recae en el Tribunal Superior, que es la Corte de Casación. Entonces, fíjense que tenemos 3 órdenes jurisdiccionales independientes. Y también vamos a advertir que el Ministerio Público Fiscal está incluido dentro de la autoridad judicial, es decir, dentro de esta tercera jurisdicción o organización de derecho privado, penal y no penal. Es complejo, y empezamos por el Consejo Constitucional para describirlo, que lo vamos a encontrar en el artículo 56 de la Constitución. Inicialmente se le negó su carácter jurisdiccional, se consideraba que era un órgano político, pero en realidad que con el tiempo fue abriéndose camino y consolidando su función jurisdiccional especializada en materia constitucional. Está compuesto por 9 miembros, que son elegidos 3 por el presidente de la Nación, 3 por el presidente de la Asamblea Nacional y 3 por el presidente del Senado. Duran 9 años en sus funciones y se renuevan en 2/3 cada 3 años. Tiene varias funciones. Principió con una función contenciosa electoral, ¿sí? Porque es vocero y garante fiscalizador de las acciones presidenciales y también de todos los actos de referéndum, que es un mecanismo que se utiliza en la Constitución de Francia. También tiene una función consultiva directamente del presidente en épocas y periodos de crisis, y también tiene un control constitucional en abstracto o a priorístico antes de que las leyes sean promulgadas. Esta era la función jurisdiccional primaria antes de la reforma del 2008 que tenía el Consejo Constitucional. Y de hecho, ahora en estos días vemos cómo funcionó de manera urgente y en forma recortada en relación a los plazos que tiene para expedirse el Consejo Constitucional, con la ley recientemente promulgada, con el visto bueno del Consejo Constitucional, que implementa Francia desde el 11 de julio hasta el 30 de octubre para la salida de la cuarentena. Se elevó, ¿sí?, al Consejo Constitucional de requerimiento presidente, primer ministro, Nobel, ¿sí?, porque el anterior ha dejado sus funciones en bloque a raíz de la cuestión que se le está haciendo juzgado por su actuación en el ámbito de la pandemia, y 60 diputados y 60 senadores han requerido esta emisión de conformidad y fue dado conforme por el Consejo Constitucional el mismo 9 de julio. Y la función jurisdiccional novedosa, ¿sí?, porque fue implementada por la reforma constitucional del 2008, pero recién se reglamentó en el año 2010, es el control de constitucionalidad por vía de excepción o a posteriori. Es la cuestión prioritaria de constitucionalidad que se presenta cuando hay un trámite jurisdiccional, sea en la organización de derecho administrativo, o sea en el orden jurisdiccional privado, ¿sí?, propiamente dicho. Es decir, que depende de la instancia que esté tramitando ese proceso, se eleva al órgano máximo, sea el Consejo de Estado o sea a la Corte de Casación, y son ellos quienes elevan al Consejo Constitucional esta cuestión prioritaria de constitucionalidad. Esto es de gran importancia porque antes de la entrada en vigencia de esta reforma y reglamentación, directamente los justiciables tenían que ir a los órganos europeos de control constitucional. Dicho esto, en relación al Consejo Constitucional, vamos a tratar de describir al Consejo de Estado. El Consejo de Estado de Francia es la institución pública francesa administrativa por excelencia, y sabemos que fue creada por Napoleón Bonaparte por allí en el año 1799. Tuvo una importantísima evolución, es la cuna del derecho administrativo, y este órgano también lo vamos a rotular como jurisdiccional sin perjuicio de que tiene una base de derecho administrativo importante y de carrera administrativa pública. Entonces, en el Consejo de Estado vamos a encontrar
miembros que responden a una tarea administrativa y otros miembros que responden a una tarea jurisdiccional y que son jueces, ¿sí? Son jueces administrativos de primera, segunda instancia y finalmente el Consejo de Estado como órgano superior. En relación a la carrera administrativa, es muy estricta y funciona en base a escalafones. Estos escalafones, a través de los años, aproximadamente 12 años, se pasa de auditor a relator y luego a consejero. Estos consejeros son los que forman el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, auxiliado con la formación de la Escuela Nacional de Administración, junto con el Código de Justicia Administrativa, selecciona a los consejeros que forman el Consejo de Estado. Incluso el reclutamiento de estos jueces también es visado y supervisado por otro organismo que es el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos. La función de consejero de Estado es muy prestigiosa en el ámbito jurisdiccional administrativo francés. Actúan como juez, aunque no tienen el reconocimiento como en la jurisdicción ordinaria, no tienen estabilidad ni el privilegio de la inamovilidad, pero muchos de ellos realmente se dedican a la carrera política y a ocupar lugares en las cortes internacionales, ¿sí? Por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, de Comunidades Europeas, de Derechos del Hombre, etc. Entonces, deslindamos sus funciones administrativas y jurisdiccionales. Por un lado, una función consultiva o de asesoramiento al gobierno, que para ello se divide en salas, y una nueva, incluida hace poco, como oficina de proyectos. Esto es muy importante porque la función consultiva que ejerce la eleva directamente al presidente o al parlamento, y de ahí ha salido la última ley de procedimiento administrativo en el 2015, que vino a sanear una situación compleja de normas dispersas en el sistema administrativo francés, quedando todo unificado en un solo código. Y en cuanto a la faz jurisdiccional, administra y comprende 42 tribunales administrativos y 8 cortes administrativas. Se calculan que hoy fecha existen 1.200 jueces administrativos en total, que son controlados y administrados por el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y formados en la Escuela Nacional de la Administración. Sus estadísticas marcan que tienen más de 170.000 juicios anuales y tienen un eximio desempeño en materia de derecho administrativo. Lo que se ve, y lo veremos quizás cuando hablemos del acceso a la justicia, pero lo digo ahora porque me puedo quedar sin tiempo, es que el problema de las jurisdicciones en Francia, es decir, cuando determinamos que una jurisdicción es administrativa o es propiamente de derecho privado, civil o no penal, ha traído tantos conflictos que se vieron en la necesidad de determinar la creación del Tribunal de Conflictos, que está formado por la misma cantidad de integrantes del Consejo de Estado y de la Corte de Casación. Y ellos son los encargados de decir quién es el juez competente en estas cuestiones de competencia positiva o negativa, tal como las conocemos nosotros. En cuanto a los órganos administrativos especializados, son muchísimos, y vamos a mencionar los más relevantes, ¿sí? Sobre todo los que tienen funciones financieras y de ayuda social. Y después también los hay constituidos a los fines disciplinarios. El Consejo de Estado tiene una página web interesante para los inquietos, también lo digo en la investigación, que está traducida a muchísimos idiomas, así que por allí pueden ir a buscar más información. El Consejo de Estado tiene una función de casación y de control de aplicación correcta de las normas de procedimiento y de derecho de fondo administrativo. Dicho esto, vamos a intentar describir ahora el Tribunal de Casación o Corte de Casación como organismo supremo de lo que podríamos llamar la justicia ordinaria, ¿sí? O la jurisdicción ordinaria, que comprende las materias de derecho civil, de derecho penal, ¿sí?
en todas sus fases. La Corte de Casación es un gran órgano, sobre todo los civilistas lo tenemos muy presentes, está compuesto por 85 jueces, tiene más de 40 suplentes, y tiene una oficina especial de fiscales, y tiene otra oficina especial de abogados especializados, porque estos abogados especializados tienen una matriculación especial y también deben rendir un examen especial para poder litigar frente al Tribunal de Casación. El fiscal presidente por ante el Tribunal de Casación es designado por el presidente de la Nación. Después hay consejeros titulares, otros miembros administrativos, pero su control es de legalidad, por supuesto, de todas las resoluciones que se dicten, tanto como en primera como en segunda instancia. Está dividido en salas, son 6 salas, 3 salas se ocupan de temas civiles, una de social, una correccional y otra de derecho penal. Vienen transitando la Corte de Casación francesa desde el año 2015 y hasta el año 2017 una transformación importante porque intentan alcanzar el modelo del Tribunal Supremo del Reino Unido, pero están en transición. Los nombramientos de la Corte de Casación, siempre lo que interesa son los presidentes de la sala, sobre todo el presidente primero de la sala civil, que es quien va a ser además el director y presidente de la Escuela Nacional de la Magistratura, como la vamos a ver, y también va a presidir la sala, ¿sí?, de jueces en el Consejo Superior de la Magistratura. Ellos son nombrados por el presidente a tenor de una propuesta que hace el Consejo Superior de la Magistratura. El resto, ¿sí?, el resto de los cortesanos puede oponer su carrera y siempre tiene que haber citado por algunos de los tribunales de apelación. Y otra salvedad que tenemos que hacer, que pese a que en Francia todo se denomina tribunal, desde el punto de vista como el tal lo conocemos, muchas veces es un tribunal, pero está constituido por un solo juez, pero todo se llama tribunal. Cuando hablamos de órganos y jurisdicciones de instancias importantes, ¿sí?, hablemos de cámaras de apelaciones en materia civil, en materia penal, vamos a advertir que siempre la justicia es especializada. Esto significa que el juez es un juez profesional, mientras que las instancias inferiores y en materias especiales vamos a ver que hay justicia lega. Por eso decimos que el poder o la autoridad judicial en Francia se integra por jueces de derecho propiamente dicho, jueces administrativos y ciudadanos también. No solo que actúan como jueces legos, sino también en materia de juicios por jurados. Entonces, haciendo un poco de revista de los órganos y sus jurisdicciones, tenemos los tribunales de primera instancia o gran instancia también llamados, porque atienden a cuestiones de gran cuantía, superiores a los 10.000 euros, y en todas las materias, civil, comercial, familia, también de derecho penal, de minoridad, y han absorbido la competencia laboral en materia de baremos, enfermedades por accidentes y enfermedades profesionales y accidentes laborales, ¿sí? Eso fue una modificación que se hizo en el 2017 a partir de un reclamo importante. También encontramos al Tribunal de Primera Instancia o de Instrucción, tiene un rango inferior y se ubica geográficamente por lo general en los municipios y atiende a materias menores de los 10.000 euros y tiene una competencia inclusiva en materia de desalojos, relaciones de vecindad, tutela y adultos vulnerables. Luego tenemos los tribunales mercantiles, donde empezamos a ver el primer atisbo de una justicia legal mixta, porque está compuesto por 3 jueces profesionales y 2 representantes de empresarios. Y esto fue modificado también en el 2018. En Francia existen 134 tribunales mercantiles con esta formación, 7 cámaras de comercio y 9 tribunales en ultramar.
Luego encontramos los tribunales de conciliación, que son los únicos tribunales o juzgados de justicia lega pura, ¿sí? Que atienden una parte de lo que conocemos de se ocupan únicamente de los despidos, ¿sí? Directos, indirectos y todas estas cuestiones. Está compuesto por jueces no profesionales, son 4 miembros que duran 4 años en sus funciones, y solamente se puede convocar a un juez profesional en caso de desempate. Está representado 2 jueces que hacen las veces de los sindicatos y 2 por los empresarios. Reciben capacitación de la Escuela Superior de la Magistratura, pero no con la constancia y que un juez profesional, pero reciben cursos. Y la justicia de conciliación tiene muchas críticas en Francia, más del 80% de sus resoluciones son apeladas, por eso hubo que pasar a las a los tribunales, digamos, de apelación, algunas competencias, ¿sí? Porque realmente estaban atiborrados. Hay 210 tribunales en toda Francia. Después tenemos los tribunales de seguridad social, que es una justicia lega mixta, y en minoría del juez profesional, porque tenemos un juez profesional y 2 asesores. Luego los tribunales paritarios en materia de arrendamientos rurales o rústicos, que también es mixta, porque hay 4 ciudadanos asesores, que duran 6 años, y un juez de primera instancia. Y en materia penal vamos a encontrar una corte, un tribunal penal que se constituye únicamente para realizar el juicio por jurados, para infracciones graves que tengan una pena superior a los 10 años de reclusión o cadena perpetua. Es un órgano no permanente y está constituido por 5 jueces, 3 especializados, 2 asesores y 6 ciudadanos. Cuando el delito es de materia militar o una cuestión de tráfico de drogas, hay jueces especializados en cada una de esas materias. Y vale recordar que, como dijimos, que el Ministerio Público Fiscal forma parte de la autoridad judicial, en cada uno de estos órganos, sobre todo en materia penal, y ahora con nuevas incumbencias en materia civil y de minoridad, siempre está el Ministerio Público Fiscal actuante, ¿sí? Representado por un fiscal que lleva el nombre de abogado general en Francia. Luego encontramos en los tribunales correccionales ya en otro escalafón. Dicen que no se me escucha, perdón, ¿eh? Sí, la escuchamos muy bien, doctora, pero se le quedó congelada la imagen de video. A ver si podemos sortear esa diferencia que hay ahí. Un segundito. Vamos a admitirla nuevamente a la doctora, a ver si pudo solucionar ese inconveniente técnico. Vamos a darle audio. Doctora Laura Mato, ¿nos escucha bien? ¿Nos escucha bien? Ah, sí, ahora sí. Ahí está, perfecto, ahora la vemos bien. Bueno, sigo contándoles acerca de los tribunales correccionales, sí, que ya vienen en otro tribunal correccional, tiene a su cargo cuestiones de menor cuantía, pero está integrado por jueces profesionales en su totalidad, ¿sí? Y luego tenemos eliminaciones que se han hecho por temas de seguridad jurídica que fueron presentados en el 2017, antes existían juzgados de paz, juzgados de proximidad, y se han dejado sin efecto. También tenemos que nombrar algunos órganos jurisdiccionales especializados, como son los tribunales marítimos mercantiles, que tienen competencia para estos delitos específicos, sobre todo para los territorios de ultramar franceses que son importantes. Y en segunda instancia tenemos la réplica de esta jurisdicción de primer grado en materia de apelación. Y acabamos aquí que siempre, en todos los casos, la materia civil, penal, social y comercial van a estar compuestos por jueces profesionales, jueces de carrera, y que se forman
en el Consejo Superior de la Magistratura, son nombrados en el Consejo Superior de la Magistratura y se forman en la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa. Respecto al Consejo Superior de la Magistratura, es un órgano constitucional, con formación, como decíamos, fue reformada en el 2008, dejando de ser el presidente de la Nación, digamos, su integrante principal, y se divide en dos salas, la sala de jueces y la sala de fiscales. El primer presidente de la sala de jueces es el presidente de la Corte de Casación. Después hay 5 jueces de carrera, un fiscal, un consejero de Estado, un abogado y 6 personalidades que son nombradas por el Poder Legislativo. La función que tiene primaria es de proponer, ¿sí?, jueces para la Corte de Casación, pero se designan con el decreto presidencial. Lo mismo pasa con las presidencias de los tribunales de apelación, es decir, los tribunales especializados, y con los presidentes de los tribunales de primera instancia. Respecto de ellos, solo efectúa propuestas, ¿sí? En cambio, respecto de todos los demás jueces, una vez que los concursantes sortean el examen que se hace en la Escuela Nacional de la Magistratura, mediante un decreto es el Consejo Superior de la Magistratura que los pone en su función inmediata. En respecto de la sala de los fiscales, se replica esta formación, por supuesto, quedando, digamos, en principal lugar el fiscal general por ante el Tribunal de Casación francés, que es elegido directamente por decreto presidencial. Tiene 5 fiscales, un juez, un consejero, un abogado y 6 personalidades destacadas, replicando la sala, y tiene las mismas funciones de proposición y la misma designación por decreto respecto de los fiscales o abogados, como mencionábamos, en las instancias inferiores. La tarea del Consejo Nacional de la Magistratura va de la mano con la antiquísima Escuela Nacional de la Magistratura, también creada en la Constitución de 1948, que tiene su actual nombre a partir de la década del 70, y es la que delimita la carrera judicial en Francia. Se destaca en todo el mundo por la formación que hace de los jueces profesionales, y no profesionales también, como vamos a ver. El primer escalafón se parece al del Consejo de Estado porque hay que lograr ser auditor. Auditor de justicia significa tener un máster, un grado universitario, o bien hacer una posición de antecedentes internos, por ejemplo, si ya hemos trabajado en el Poder Judicial francés. Alcanzada ese estado de auditor, se puede ingresar a cursar en la Escuela Judicial francesa, que tiene una duración de 31 meses. Y aprobado los escollos de la cursada, se accede a un examen. Ese examen es único y solamente se puede intentar en 3 oportunidades. Una vez que se está en condiciones y si el examen es aprobado, vimos con la modalidad, la operatoria del Consejo Superior de la Magistratura, se puede ser designado en cualquiera de los lugares vacantes. Digamos, esquema funciona tanto para jueces profesionales como para fiscales. La diferencia es que los fiscales, si bien no pueden ser destituidos de sus cargos, también son nombrados, digamos, para siempre, no tienen garantizada su inmovilidad, porque los fiscales, por lo general, de acuerdo a las necesidades, y esto es muy parecido a la realidad local, tienen que ser destinados a otros lugares, porque se los necesita. Y si bien forman parte de la autoridad judicial, socialmente no se les reconoce también esta categoría de magistrado, como sí a los jueces. Esto es una mera exposición, ¿no?, de toda la tarea de la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa, que, digamos, tiene una trayectoria importantísima. Decíamos que esta es la carrera oficial para ser juez jurisdiccional, pero respecto de todos los juegos, ¿sí?, no profesionales, en materia mercantil, en materia laboral, y vamos a ver cómo también en materia de mediación, la escuela también forma a todos estos jueces legos en cursos más cortos.
pero lo forman. Respecto del Ministerio Público, vemos que al estar incluido en la autoridad judicial, parecería que es un ministerio público más independiente, y así lo es. Muchos sostienen, ¿sí?, que si bien el Procurador General por ante la Corte de la Casación es designado por el Presidente de la República, no quita mérito, la autonomía que tiene la Sala de los Fiscales en la formación y nombramiento del resto de los fiscales. Por tanto, se considera que es una figura híbrida y tiene la función que conocemos, ¿sí?, la persecución de los delitos por el interés público, tienen un código ético que es muy importante, y también se destacan por no llevar adelante la instrucción ni la investigación, se rigen por el principio de oportunidad y están sujetos también a una evaluación cada 2 años, ¿sí?, por los representantes de la Sala del Consejo Superior de la Magistratura. En cuanto al sistema penal de Francia, y espero estar de tiempo, si no Vidal me va a avisar, hubo muchísimas reformas desde la década del 90 y hasta estos días. Sin embargo, Francia no abandona el sistema inquisitivo, ¿sí?, desde el punto de vista penal, y hubo un caso muy resonante que lo hacemos saber en la investigación, que es el caso de Autreu, donde se generó un error judicial a raíz de un caso de pedofilia. Fueron detenidas con prisión preventiva 18 personas, entre ellos un instructor judicial, y a medida que fue apelándose la causa y llegó a la Corte de Casación, mucha gente fue liberada, pero interín uno se suicidó mientras estaba con prisión preventiva, muchos sufrieron daños psicológicos irreparables, y el Estado tuvo que indemnizarlos con sumas millonarias. A partir de ahí se entró en una reforma penal que llegó a instaurar la justicia por jurados, pero tuvo que abandonar la justicia lega de acompañamiento en la instrucción, ¿sí?, que se hicieron muchos intentos, porque realmente no funcionaba. Por ende, sigue en Francia la instrucción a cargo de un juez penal especializado, y siguen presentándose cuestiones prioritarias de constitucionalidad respecto de la prisión preventiva. Así que bueno, es un tema mundial. Respecto al acceso a la justicia, y para ir concluyendo, no hay una defensoría en Francia. La persona que no tiene recursos para costearse un abogado tiene la posibilidad de ir a distintos lugares. Puede ir a los tribunales de apelación o puede ir a la Corte de Casación, en donde hay distintas oficinas que, de acuerdo al caso y las circunstancias, le pueden dar asesoramiento y un abogado. Los requisitos generalmente tienen que ver con una ciudadanía que esté en orden, puede ser europea, local, y un ingreso anual que no supere X cantidad, que se va actualizando. También traemos a colación, por el tema del acceso a la justicia, la figura que está incluida en la reforma del 2008, en la Constitución, en el artículo 71, el defensor del pueblo, porque pese a que es un cargo político y es elegido por el presidente de la República, y dura 6 años en sus funciones, tiene mucha legitimación activa para incoar muchas acciones, ¿sí?, sobre todo en cuestiones de género, de protección a la niñez, y puntualmente también se le reconoce legitimación activa para incoar la acción prioritaria de constitucionalidad. También advertimos que los conciliadores judiciales, mediadores judiciales y los delegados mediadores del fiscal de la República cumplen un papel muy importante de acceso a la justicia. Son formados en la Escuela Nacional de la Magistratura como mediadores y son considerados funcionarios judiciales y tienen un alto porcentaje de autocomposición.
La presidencia de los tribunales de apelación son los que designan, una vez sorteado o aprobado el curso de la Escuela Nacional de la Magistratura, el nombramiento de estos conciliadores judiciales. A modo de conclusión, no podemos dejar de señalar que el sistema judicial francés es un sistema complejo, donde advertimos el funcionamiento y a veces diálogo de tres funciones jurisdiccionales distintas. Una función constitucional, relevante y puesta a tiro, ¿sí? A partir de la reforma del 2008 y la reglamentación del 2010, una función administrativa muy focalizada en la función administrativa, y finalmente una justicia ordinaria con la particularidad de los jueces especializados, los jueces legos, la formación de la Escuela Nacional de la Magistratura y el papel del Consejo Superior de la Magistratura, ¿sí? Como órgano de la autoridad de la Constitución francesa. Bueno, espero no haberlos aburrido y seguiremos conversando, ojalá haya preguntas, y le voy a dar la palabra a mi amigo Juan, que hoy me acompaña en esta reunión Zoom. Muchas gracias, doctora. Ya le habilitamos el audio a Juan Pierre. Antes de ello, bueno, acabamos de escuchar la disertación de la doctora Laura Mato. La doctora es abogada, doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales, es profesora adjunta en Derecho Civil 2 de la Universidad Nacional de La Matanza, participó en numerosos seminarios y encuentros como asistente y ponente, también ha escrito y publicado varios artículos de doctrina, tanto de Derecho Civil como de Derecho Internacional Público, Privado y de Derecho Procesal Civil y Comercial. Es investigadora acreditada por la Fundación Sisjuso y directora del Instituto de Derecho Civil y Comercial del Colegio de Abogados de La Matanza. Es miembro vocal del Consejo de Administración de Fundejus, referente de AMJA en La Matanza y ostenta el cargo de jueza del Juzgado Civil y Comercial número 1 del Departamento Judicial de La Matanza. A continuación vamos a escuchar al otro disertante del día de la fecha, es Juan Pierre Ganchegui, es abogado con estudios complementarios en Derecho Administrativo, ha escrito artículos vinculados al derecho a la salud y dictó cursos en el país referidos a la acción de amparo en esa materia. Asistió a congresos internacionales en el Reino de España en representación del Ministerio de Salud argentino. Se desempeñó a cargo de la Dirección de Asuntos Judiciales y como director de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de la Nación, y actualmente es abogado jefe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de la Nación. Doctor Pierre Ganchegui, queda en uso la palabra. Muchas gracias. ¿Escucha bien ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos los colegas. Un agradecimiento a Fundejus por esta invitación que me efectuó y uno especial a mi amiga y jueza, la doctora Laura Matos. Bien, para los términos en que voy a desarrollar esta breve charla, me voy a referir a una parte histórica en correlación a otra parte histórica que suceden en el derecho francés y en el derecho argentino. Y para ello voy a hacer una breve reseña, particularmente histórica, acerca de los hechos en que tuvo lugar la Revolución Francesa. Los Estados Generales, en francés, y todo el género, en la Francia del Ancien Régime, eran asambleas que convocaba el rey de manera excepcional y tenían por objeto solucionar algunos inconvenientes en materia política y fiscal. A esos estados generales acudían representantes de los llamados tres estamentos, que como sabemos son el primero el clero, el segundo la nobleza y el tercero el pueblo general. Lo cierto es que los últimos estados generales de Francia fueron convocados por Luis XIII en 1614 y por Luis XVI en 1789. En definitiva, estos estados generales y esta convocatoria, para mi gusto, tenían
un aspecto meramente ornamental, por cuanto al cabo de casi 500 años se llevaron a cabo 20 o 21 reuniones de Estados Generales. Al ser una asamblea excepcional, su reunión quería dar respuesta a temas puntuales, como dije, particularmente en materia fiscal, y consistían en si el rey podía llevar adelante, con sus prerrogativas, una decisión de carácter real con impacto en todo el Estado. Bueno, su composición sabemos que eran diputados, elegidos por cada uno de los estamentos, tenían como orden del día los cuadernos de queja, cahiers de doléances sería en francés, y estos estaban constituidos por las distintas propuestas que hacía cada una de las provincias. Pero no debemos perder de vista que estos estamentos, estos 3 estamentos, se reunían por separado, integrando cámaras. Y el sistema de voto que utilizaban era justamente estamental. Un voto contaba para cada una de las cámaras, con lo cual el clero y la nobleza, que eran tradicionalmente aliados, no dejaban opción al tercer estado para que se oyese su voz. En la última reunión, justamente en mayo de 1789, es donde tiene lugar una fuerte queja del tercer estado que se vino gestando en París y en las ciudades más importantes de Francia. Él pidió, sin éxito, por supuesto, de que el voto fuera por cabeza. Y esta disputa se vio reflejada en una gran cantidad de panfletos, de movimientos, incluso de hechos de violencia que tuvieron lugar en París en ese año y previos a la reunión de los estamentos. La reunión de los Estados Generales, justamente, que se iba a llevar a cabo en junio de 1789, termina fracasando por cuanto no se permite el ingreso de los representantes del tercer estado. Y estos aprovechan y se reúnen, se autoconvocan en lo que se llama jeu de paume, el juego de pelota, que es adyacente al edificio donde podía llevarse a cabo la reunión de los estados, y en ese momento se proclaman Asamblea Nacional y efectúan un juramento, cual va a ser el de no separarse hasta poder redactar una constitución para la República de Francia, lo que va a ser la futura República de Francia. Yo creo que este elemento, digamos, puede decirse que es la imposición política, conceptual, de Estado que llevan a cabo los revolucionarios de 1789. Por cuanto el concepto de Estado de Derecho, que se constituyó en los principales rectores, que se constituyó en el principal rector de esa revolución, da lugar al nacimiento de esta rama del derecho que es el derecho administrativo. Es decir, si el Estado se traduce básicamente en la concepción de normas jurídicas que sean obligatorias, no solo para gobernantes o los súbditos de un Estado, sino también para los gobernantes, el mismo, eso quiere decir que las diferentes actividades del Estado van a estar regladas por normas y reglas jurídicas específicas. Ahora, no debemos perder de vista desde un comienzo que el sometimiento de las autoridades a normas jurídicas no implica necesariamente la aparición del derecho administrativo. Pues como se ha mostrado a través de la evolución histórica, para que pueda afirmarse la existencia de esta rama en un estado determinado, se requiere que esas normas constituyan un cuerpo especial y diferente de las que regulan la actividad de los gobernados, es decir, para usar términos modernos, los particulares. Lo anterior se traduce en que la concepción de Estado de Derecho, a pesar de ser la fuente del derecho administrativo, no implica necesariamente la existencia de esa rama jurídica, pues pueden no existir. De hecho, existen estados que conforman en la comunidad internacional, uno de los cuales puede reconocer claramente esa existencia, la del derecho administrativo, mientras que otros son reticentes a aceptarla. Pues bien,
Así partiendo de los acontecimientos a los que referí, tiene lugar en el entorno en que se va a llevar a cabo el proceso revolucionario de 1789. Me gustaría explicar un poco que la formación de ese conjunto especial de normas jurídicas para la administración del Estado, que van a ser diferentes de las que regulan la actividad de los particulares, producido con el triunfo de la Revolución Francesa, consiste en que los hombres de la Revolución tuvieron un especial temor, y acá está el kit de la cuestión de por qué nace el derecho administrativo. Tuvieron, decía, un especial temor acerca de los jueces, el rol que cumplían los jueces en la etapa previa a la Revolución Francesa, por cuanto los administradores de justicia en la época del monarca se habían convertido en un obstáculo serio para las decisiones que iba a tomar aquel, el rey. Y temían los revolucionarios que los jueces, en la época post-revolucionaria, aplicaran la misma estrategia cuando estuvieran en desacuerdo con los nuevos parámetros de los gobernantes. Y para enfrentar ese temor, no tuvieron mejor idea que adoptar una decisión muy contradictoria con la filosofía revolucionaria. Esa contradicción consistió en la prohibición de que los jueces se inmiscuyan en los asuntos de la administración, con lo cual en la práctica esta última declaración dejaba sin control y afectaba gravemente la concepción del Estado de Derecho, en la medida de que el principio consistente en que los gobernantes estaban sometidos al ordenamiento jurídico quedaba prácticamente como un simple postulado teórico y sin ningún significado práctico. Y es más, esta prohibición fue expresamente prevista en una norma, una ley que se dicta en 1790, increíblemente decía que los jueces no podrán bajo ningún aspecto ejercer un control o inmiscuirse en operaciones de los cuerpos administrativos bajo pena del delito de prevaricato, y no pueden siquiera citar a los funcionarios de la administración por razón de sus funciones. Y para darle más énfasis, este principio fue elevado a categoría constitucional justamente en la carta que fue firmada en 1791. Ahí se determinó precisamente que los tribunales no pueden inmiscuirse tampoco con el poder legislativo, ni suspender la ejecución de las leyes, ni las funciones administrativas, ni citar a funcionario alguno en razón de sus funciones. Pues bien, para resolver esta contradicción, los mismos hombres de la Revolución idearon un mecanismo que se denominó administración juez, que consistía en que las eventuales reclamaciones de los particulares contra la administración debían ser presentadas ante ella misma y van a ser resueltas por el Poder Ejecutivo, solución que sin duda evidentemente debilitaba la filosofía de la sumisión de los gobernantes a la ley. Ahora, esta solución se vio complementada por una medida práctica ideada por los nuevos gobernantes que tuvo lugar años después, consistente en la creación de un órgano especial, al que muy bien se refirió y explicó la doctora Matos, que no es otro que el Consejo de Estado, que si bien en ese momento guardaba alguna correlación o semejanza con el Consejo del Rey, que existía en la época monárquica anterior, debía servir de asesor del Ejecutivo en diversos aspectos, como los de redactar los proyectos de ley, las reglamentaciones administrativas y resolver algunos conflictos que se daban en materia administrativa. La segunda de las funciones citadas, dado el carácter simplemente asesor del Consejo de Estado, se tradujo en que este órgano estudiaba las reclamaciones que fueran presentadas por los ciudadanos contra la administración del Estado y proponía al jefe del Ejecutivo la decisión que las resolviera. Bueno, se habló entonces, a partir de esta creación, del término de justicia retenida. ¿Por qué? Indicaba que en materia de reclamaciones, el poder para adoptar las decisiones
que resolvieran, que pusieran punto final al problema, lo retenía para sí el Ejecutivo, a pesar de que el estudio de las mismas estuvieran a cargo de un órgano asesor, en este caso el Consejo de Estado. Y paradójicamente, esta debilidad inicial en la aplicación de la concepción del Estado de Derecho se convirtió en el tiempo en la fuente real del nuevo derecho para la administración pública, y lo fue por varias razones. En primer lugar, en 1806 se creó dentro del Consejo de Estado una comisión contenciosa, a fin de separar la asesoría en materia de conflictos administrativos de todos los demás aspectos que se conocían en el organismo, de tal manera que se produjo una especialización de quienes componían dicha comisión. La comisión contenciosa significaba, ya por su designación, resolver acerca de la existencia de una contienda específica entre un particular y los detentadores del poder. Digo los detentadores del poder porque el ciclo evolutivo de la Revolución Francesa, ustedes saben que fue absolutamente, digamos, disonante con los preceptos que en un punto se marcaron en 1789, porque a poco de nacer volvieron con la figura de un emperador. De tal suerte que la creación del Consejo de Estado tuvo la misma evolución despareja, críptica, que los momentos históricos que se vivieron en la Francia de aquel momento. Ahora, el jefe del Ejecutivo se agobió por la cantidad de reclamos que hacían los particulares y progresivamente fue depositando su confianza en el buen juicio de este órgano asesor, el Consejo de Estado, y se limitó a firmar las soluciones que le daban acerca de los problemas planteados los miembros del Consejo de Estado. Y fue desapareciendo o mermando su función meramente asesora para trasladar, y desapareciendo entonces el concepto de justicia retenida, para trasladarse a que, si bien en términos formales la justicia, el poder de justicia lo tenía para sí el Poder Ejecutivo, empezó a considerarse que en la práctica quien administraba la justicia era este Consejo de Estado. Pues, si bien formalmente no tenía el poder de decidir, en la realidad sus puntos de vista eran siempre los que se imponían. Muy bien, ahora quiero referirme a qué ocurrió acá respecto del derecho administrativo, cuál fue la relevancia que tuvo para nuestro ordenamiento jurídico en su nacimiento y cuáles son los aspectos sobresalientes en materia de similitud o de contradicción. Veamos lo siguiente. En nuestro país, el derecho administrativo tiene un origen bien distinto, por cuanto no es fruto de una revolución específica, no tuvo los condimentos tan particulares de poner resguardos acerca de el ordenamiento jurídico que se iba a dictar como verdadera revolución, que es el que tuvo Francia, porque Francia, al tener una monarquía y al pasar directamente a república, debía directamente modificar todo su ordenamiento jurídico, y en especial en lo que hace al derecho administrativo, modificar la relación entre gobernantes y gobernados y el control que se podía ejercer y quién lo iba a ejercer acerca de los abusos, de los atropellos o el manejo discrecional que iba a llevar adelante el Poder Ejecutivo. En Argentina, decíamos, el origen del derecho administrativo encuentra como fuente también al derecho francés y a la Revolución Francesa. Pero existe digamos, una diferencia categórica. ¿Cuál es? Que nuestra Constitución, al momento ya de su dictado, su juramento en 1853, establece claramente que el gobierno va a estar integrado por tres poderes. El Estado va a tener un poder judicial, uno ejecutivo y uno legislativo.
y establece, muy distinto a lo que explica el Consejo de Estado y el resguardo que tuvieron los revolucionarios para atenuar el poder que pudiera tener la justicia, establece el artículo 109 de nuestra Constitución que en ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales, arrogarse al conocimiento de ellas o restablecer las fenecidas. Es diametralmente opuesto a aquel concepto que habían plasmado los revolucionarios del 1789, ¿cierto? Y además tiene como característica que al momento de dictarse la Constitución, nosotros debemos tener presente que somos un Estado federal y que las provincias son preexistentes a la nación. De tal suerte que el nacimiento de nuestro derecho administrativo es especialmente local, porque proviene de las normas que regían en cada una de las provincias. Proviene también, digamos, el germen del derecho administrativo, de una realidad jurídica muy distinta a la que ocurría en Francia, por cuanto acá ya convergían normas de imperatividad que estaban dadas por el derecho de Indias y la influencia española cuando fuimos colonia y aún después de ser colonia, porque tenemos una gran diferencia de tiempo temporal entre el dictado de la Constitución y tanto la Declaración de la Independencia como la Revolución de Mayo. De tal modo que los pactos, los acuerdos, los tratados interprovinciales que están citados en la Constitución son el origen directo de nuestro derecho administrativo. Y las fuentes intelectuales, personales, llevadas a cabo para su redacción, no son otras, como sabemos, que la de fundamentalmente Juan Bautista Alberdi, Ramón Ferreira e incluso Vicente Fidel López, que ya se vislumbra establecer un sistema de cuidados acerca de preservar a los administrados de los abusos del poder, de la discrecionalidad con que la pueden ejercer, y se vislumbra claramente la organización de un sistema judicial en el cual va a existir un órgano máximo, el Tribunal de Justicia denominado Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los tribunales inferiores. Muy parecido al sistema americano, y existen garantías como la de la defensa en juicio, la doble instancia, la firmeza de las decisiones judiciales, y fundamentalmente el control permanente que ejerce la Corte Suprema, no por vía directa, porque no es un consejo constitucional, pero sí a través de un remedio concebido en el artículo 14 de la Ley 48, cual es controlar y declarar eventualmente la inconstitucionalidad de las normas. Bueno, con esta sucinta explicación, creo haberme referido al origen del derecho administrativo y la correlación que puede existir entre lo ocurrido en Francia en 1789, 1793, ese periodo, y lo ocurrido en Argentina entre 1810 y 1853, que es cuando entra en vigencia nuestra Constitución Nacional. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Activamos el audio de la doctora Mato. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar. Muy bien. Para la doctora Mato, bueno, las normas comunitarias en conflicto con las normas francesas, ¿por quién son resueltas? Las normas comunitarias en conflicto con, ¿cómo es? En conflicto con las normas francesas, ¿quién las resuelve? No, el tema es que la justicia constitucional francesa, digamos, a través del Consejo Constitucional, dictamina. A partir de ahora tiene cuestiones, digamos, más relevantes con las cuestiones prioritarias. Sigue tardando bastante, pero por lo general el justicia francés iba derecho a los organismos internacionales. Y
justamente las reformas del siglo pasado, de la década del 90, a la Constitución, adecuar los mecanismos y también las leyes, ¿sí? Porque al ser cuasi unitario hay un solo código de procedimiento, está adecuado al sistema constitucional de derecho europeo. Pero en el ámbito administrativo, por ejemplo, estoy recordando toda la información, Francia fue condenada en por violación de derechos de raigambre constitucional el proceso administrativo, ¿no? Porque es como una cuestión hay mucho, por así decirlo, muy vulgarmente, manoseo jurisdiccional. Gracias. Y una pregunta más también para la doctora Mato. Respecto, ya algo mencionó, pero si lo puede repasar, ¿cómo es el funcionamiento de los juicios conjurados? Sí, en las cortes de hacer, lo digo mal, no manejo el francés como gente de Rocha, funcionan, en realidad al ser el sistema, y yo como civilista, espero que me perdonen, las críticas también hacen es que el sistema sigue siendo inactivo, que tiene que irse hacia el acusatorio, pero los que interrogan, los que son en batir, son los jueces, cuestión que parece poco lógica en estos tiempos. Entonces se componen los jueces especializados, tienen mayoría de votos para determinar digamos, el veredicto, y la condena la hace el ciudadano a través de, digamos, su voto popular. Y es irrecurrible, tiene que formarse todos los requisitos que son extremadamente engorrosos para que el caso amerite la formación de este especial, que es un tribunal especial para el proceso, para ese caso. Muchas gracias, doctora. Unas preguntas para el doctor Ganllegui con respecto a los requisitos para ser juez en Francia. ¿Cuáles son esos requisitos? No, esa pregunta me parece que está mejor yo de responderla. Claro, la contesto yo, porque ni es de ser juez. Bueno, habíamos repasado que hay una carrera, ¿sí? Judicial, digamos, cómo se llega a tener mérito para entrar a la escuela judicial, con el máster, cumplir los cursos de 3 meses de duración, dar el examen, 3 oportunidades, y la otra cosa que me llamó la atención es que hay una edad de elegibilidad en materia de fiscales, y para el ingreso fiscal, si mal recuerdo, son 35 años, y para juez el tope son 48. Todavía no hay ningún planteo al respecto, es un reglamento, y también la escuela de la Nacional de la Magistratura Francesa tiene una página plurilingüe que los interesados también pueden contestar, porque al estar Francia en la Unión Europea tiene que llevar a muchos idiomas toda la información. Eso me permitió actualizarme un poco en esta época de cuarentena, en tema de noticias o funcionamiento del tema de las leyes, las cuestiones prioritarias que el Constitucional las envía vía mail, todos los organismos franceses en Instagram, una apertura, una publicidad de información sin problema. Esa era justamente una de las últimas preguntas en relación al funcionamiento de la justicia en época de pandemia. ¿Cómo estuvo funcionando? ¿Cómo está funcionando ahora? Y la verdad que, por lo que yo estuve mirando, que fue un recurrente en todas las presentaciones que hicimos de temas judiciales comparados, en abril, estuvo muy complicada, prácticamente no funcionaban porque empezó cuarentena en marzo. Hubo también algunas liberaciones de personas privadas de la libertad bajo prisión preventiva y con algunos temas, digamos, de salud.
La verdad que estuvo paralizada porque en Francia hay muchísima inmediación, no solamente por los tribunales o las cortes, por general funcionan con oralidad, digamos, sin perjuicio de procesos de delito, hay mucha oralidad, incluso conservan formalidades como es el uso de togas, de pieles, las togas cambian de color, depende de la instancia en que desempeñen, negra para las inferiores, roja para las superiores, piel blanca o para los cortesanos de la Corte Suprema, del Tribunal de Casación, perdón, o la Corte de Casación francesa. Entonces eso de alguna manera impidió el funcionamiento. Y hay expediente digital, pero no está completado el asunto. Y como están entrando ahora a una segunda fase de picos de contagios, se están preparando para el invierno, y también está preparando la justicia, probando por ahí algunos reglamentos, pero no funciona bien. Bueno. Doctor Ganchegui, ¿quiere agregar algo? Vamos a habilitarle el audio. Espere que no tiene audio todavía, no quedó habilitado. A ver ahí, doctor. Ahí está. No, me gustaría precisar que justamente el criterio que se aplicó en el sistema pro país es el de amplio control judicial. O sea, esto se denomina específicamente el sistema de no inmiscuirse en cuestiones que ya existen en el ámbito de la justicia, y la prohibición de inmiscusión por parte del Poder Ejecutivo. Y si bien existen algunos requisitos, algún pequeño procedimiento administrativo para poder acceder a la justicia, ya sea con el reclamo previo, o quizás lo que se llama agotar la vía administrativa, que estos son conceptos muy técnicos del derecho administrativo. En ninguno de esos casos la administración ejerce función jurisdiccional, porque para ello debiera reconocerse esa función jurisdiccional, que justamente es la que tiene el Consejo de Estado francés. Digamos que lo único que se tiene en algunos casos como requisito es la exigencia del reclamo administrativo previo. Y en otros casos, el agotamiento de la vía administrativa, porque esta es la posibilidad en la cual la administración puede rever sus propios actos. Pero de ninguna manera eso puede desembocar en una decisión que cause estado para el administrado. Él siempre tiene el acceso a la vía judicial. Esa aclaración quería hacer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, así agradecemos la presencia de todos los asistentes y vamos a cederle la palabra al doctor Cisco. Vamos a habilitarle el audio. Ahí está, doctor. Bueno, buenas tardes, noches. Realmente todos los que hemos estudiado Derecho hemos tenido siempre una referencia al derecho francés. Primero en el ámbito constitucional, por las ideas de la Revolución Francesa volcadas y vistas y advertidas, después nuestro Código Civil, y cada vez que se legisla, siempre Francia es una referencia, para los argentinos al menos. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo seguramente. Realmente la explicación que hizo la doctora Laura Mato sobre el sistema francés fue impecable, muy buena, un sistema que nos resulta complejo a nosotros porque es muy distinto al nuestro, pero de todas maneras estamos dentro de un sistema escriturario, aunque las normas de derecho de fondo se las hemos copiado en el ámbito civil, ¿no es cierto? Y la explicación muy interesante del doctor Jean-Pierre Ganchegui es muy buena porque uno le cuesta entender o empalmar ese corte importante que fue la Revolución Francesa, de la monarquía absolutista a la revolución, y de golpe cómo se vuelve después a la monarquía, aunque ya quedan instituciones que deja sentada la Revolución Francesa y que con el tiempo van a perdurar.
pero culturalmente lo que provocó en el mundo esa revolución fue fenomenal, y las ideas de los pensadores. Bueno, creo que es, además, esto no solo matizado, sino adornado, engalanado con la presencia de la embajadora Shere Fossé, que curiosamente tiene un apellido muy parecido al de mi abuela paterna, y ahora me entero del origen. Bueno, todo esto da un cierre hermoso, además de lo apabullante del francés de nuestro presidente de la Fundación, que realmente una vez más nos ha demostrado por qué es quien es y está donde está. Así que realmente la institución, la Universidad del Museo Social Argentino, que tiene su origen allá en 1911 por una institución francesa, bueno, orgullosa de esto, orgullosa de terminar este tomo que vamos a agregar nuevamente a nuestra colección con Francia, y orgulloso por toda la organización fantástica y por todo el nivel que hemos tenido en todo esto. Bueno, gracias a todos, buenas noches a todos, gracias a todas, y un beso y que tengas buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Simplemente entonces queda invitarlos a todos a participar de nuestro próximo evento, que es mañana, jueves 16 de julio a las 16 horas, titulado Sentenciar con perspectiva de género como compromiso ético en las relaciones de familia de hoy. Disertará la doctora Marisa Herrera, que es doctora en Derecho e investigadora del CONICET. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación, y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.